buenas noches. Nos encontramos una vez más. Queremos compartir esta noche un tema bastante atractivo, bien atractivo, la realización audiovisual. En ese sentido, se realizaron las cuartas jornadas de la Fábrica Audiovisual. Veamos. Como parte de los festejos por los 180 años de la universidad, se realizó el mes audiovisual en la UBA. Dentro de este evento, tuvo lugar la cuarta edición de la Fábrica Audiovisual. La Fábrica Audiovisual es un evento que desarrolla la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la carrera de Imagen y Sonido, y la idea es poner en contacto a nuestros estudiantes y a nuestros docentes con estructuras académicas y profesionales que habitualmente no desarrollan actividades aquí en nuestra facultad. Una de las características principales de la fábrica es la gran variedad de actividades destinadas al estudio de los múltiples aspectos de la realización audiovisual. Nosotros tenemos algunas actividades bastante diferentes entre sí. Una involucra una serie de seminarios con profesores invitados del exterior. Este tipo de intercambio permite a los estudiantes acceder a profesionales que hasta ahora solo habían leído en apuntes. Todos los profesores que vienen son productores de la bibliografía que se utilizan en los cursos habituales, lo cual les permite, bueno, tener un contacto directo con ellos. Me parece que entre estudiantes de un país y profesores de otro país, el encuentro físico, el encuentro real puede liberar el esfuerzo de un artista. Me parece, para mí, es encontrar, no es quedar solo. Compartimos el compacto de noticias. La UBA y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad trabajarán juntos por los derechos de la infancia. El Comité Académico Consultivo Interdisciplinario trabajará en la implementación de proyectos que se vinculen a los derechos de los niños para potenciar el desarrollo de políticas con los aportes científicos y académicos de la universidad. Ya se proyecta para el mes de noviembre el primer encuentro de la universidad y la ciudad por los derechos de la niñez. La Facultad de Ciencias Veterinarias dicta el curso de posgrado de Pediatría en Caninos. Los contenidos incluyen enfermedades ortopédicas, alteraciones del desarrollo comportamental, trastornos oftalmológicos y trastornos dermatológicos. Se dicta simultáneamente en la ciudad de San Antonio de Padua. Informes e inscripción en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. Hemos llegado al final de esta jornada. Queremos invitarlo a continuar en esta sintonía. Lo que usted verá es imágenes del conocimiento. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarle que en su pantalla tiene la dirección de nuestro correo electrónico y nuestra página web. Hasta mañana, muchas gracias. Hola, gusto en saludarlos. Bienvenidos a Imágenes del Conocimiento, esta propuesta semanal que presentamos desde la Universidad de Buenos Aires. Y ya vamos a conocer los temas que tenemos para desarrollar en el encuentro de hoy. El azar, un fenómeno que obsesiona al ser humano y particularmente a la ciencia. Sampler, una máquina que permite registrar sonidos de la naturaleza o de instrumentos musicales y procesarlos para crear música y efectos sonoros. Desde siempre el ser humano ha fantaseado con la posibilidad de predecir el futuro. En todas las épocas y de diferentes maneras, profetas, brujos y hechiceros han buscado fórmulas para adivinar lo que va a ocurrir. La ciencia no pudo escapar a la tentación de pronosticar fenómenos o acontecimientos y, desde hace algunos siglos,
numerosos científicos se han sumado al intento por descifrar el porvenir, como si el futuro estuviera perfectamente determinado. Pero esta mirada determinista, que descansa en la creencia de que solo lo que se ignora no puede predecirse, siempre se le opuso el azar. Y precisamente sobre el azar y los intentos del hombre por domesticarlo, trata el informe que presentaremos a continuación en Imágenes del Conocimiento. Lotería, ruleta, bingo, dados, cartas. Todos nosotros seguramente coincidiríamos en otorgarle al azar un papel central en estos juegos. Pero ¿qué lugar ocupa el azar en el movimiento de los planetas, en el comportamiento de los átomos o en los cambios climáticos? ¿Tiene algún rol en la explicación de los fenómenos del universo o en realidad todo lo que ocurre es parte de una cadena causal determinada por implacables leyes naturales? Desde la antigüedad, científicos y filósofos discuten distintas respuestas para estos interrogantes. A partir de los siglos XVII y XVIII, junto con el iluminismo y el desarrollo del método científico, se fue imponiendo una visión determinista muy influenciada por la mecánica newtoniana y cuyo paradigma fue expresado por el físico y matemático francés Pierre de Laplace. Laplace tenía una frase en la cual decía que si uno pudiera conocer la posición y velocidad de cada uno de los objetos del universo, podía saber cuál era la posición y la velocidad que tenían en cualquier instante del pasado y la que tendrán en cualquier instante del futuro. Un ser superior, lo que se llamaba el demonio de Laplace, un ser que tuviera omnisciente, que supiera eso, podría saber. Durante décadas reinó una suerte de soberbia de la razón por la cual el azar era considerado una superstición del vulgo. De acuerdo con esta visión, el azar era apenas una apariencia que encubría la ignorancia acerca de las leyes inexorables que dominaban el universo. Hoy sabemos que el conocimiento perfecto del mundo es imposible. Las tesis deterministas dicen una cosa muy grave, que para poder pronosticar realmente con seguridad, admitiendo determinismo, lo que ocurrirá en un instante posterior, tendríamos ahora que conocer la posición, velocidad y propiedades de todos los objetos del universo para deducir de ahí, por las leyes naturales, lo que va a ocurrir. Los objetos del universo son demasiados. Hay demasiadas galaxias, demasiadas estrellas, demasiados átomos, demasiadas partículas, así que eso es imposible. Es por ignorancia, pero una ignorancia insalvable. Hace poco más de 100 años, hacia fines de 1900, Max Planck sentaba las bases de lo que sería para muchos científicos la teoría física más revolucionaria del siglo XX, la mecánica cuántica. Esta teoría desbarataría la imagen de la naturaleza que percibimos con los sentidos, ya que establece que los conceptos utilizados para explicar los fenómenos a escala humana no son útiles para describir la naturaleza a escala microscópica. Allí reina el azar. La física hace una teoría que permite describir la naturaleza a escala microscópica, los átomos, las moléculas, las partículas subatómicas, los núcleos, etcétera, que es la mecánica cuántica. Los físicos, a partir del surgimiento de la mecánica cuántica, han tenido que aprender a convivir con la idea, que es muy difícil de digerir, de que el azar no está asociado a la ignorancia. Y hay procesos, sobre todo microprocesos, en los que puede haber indeterminismo y podría haber azar. Por ejemplo, en una sustancia radiactiva se sabe que en un tiempo dado la mitad de los átomos radioactivos tienen que estallar, producir radiación, y otros no. ¿Cuáles? Eso es lo que parece que no está determinado por las leyes naturales. Revientan al azar. A escala microscópica la naturaleza se comporta de manera sorprendente, y la sorpresa viene por el lado de que si yo hago siempre el mismo experimento y mido siempre la misma variable, no siempre voy a obtener el mismo resultado. Y no siempre obtengo el mismo resultado, no por culpa de mi incapacidad de controlar todas las variables experimentales, sino porque la naturaleza tiene una fuente intrínseca de azar. Ellos dicen que quizás las leyes últimas de los átomos, de las partículas elementales y de muchos otros aspectos de la naturaleza están indeterminados. Y lo que sucede, sucede por azar. Y el científico aquí se encuentra ante el problema de tener que utilizar métodos estadísticos para saber
con qué proporción ocurren las cosas, pero para los hechos singulares, quizá la ciencia pueda no tener nada que hacer a este respecto. De esta manera, la mecánica cuántica incorpora el azar a la naturaleza y postula que el mundo no está sujeto al determinismo. Esta idea, sin embargo, resultó inaceptable para muchos científicos que poseen casi un rechazo instintivo al concepto de azar, a tal punto que el mismo Albert Einstein advirtió a los partidarios de esta teoría con una frase que se hizo célebre: Dios no juega a los dados. A pesar de todo, a mediados del siglo XX, se descubrió que muchos fenómenos son hipersensibles a sus condiciones iniciales y que una leve modificación en estas provoca grandes alteraciones en sus resultados. Por lo tanto, en estos sistemas, llamados caóticos, a la ciencia le resulta imposible la predicción, por lo menos en el largo plazo. Puede haber grandes procesos y muy graves causados por causas muy pequeñas. Si me permite una especie de metáfora, diría que uno puede, en la cima de una montaña nevada, haber una piedrita que de repente pierde su equilibrio. Es insignificante, es una piedrita, pero al caer va arrastrando nieve, formando una pequeña bola de nieve y puede terminar en una luz, por ejemplo. Esto es lo que decía este físico, que ahora es físico belga, Prigogine, en el sentido de que uno sabe que cierto tipo de procesos meteorológicos, por ejemplo, pueden comportarse así. Y no sé si están exagerando o están así, pero ellos han dicho que en Estados Unidos el aletear de una mariposa en Los Ángeles puede terminar provocando un ciclón en el Golfo de México, por ejemplo. Ese es el punto esencial de los fenómenos caóticos, que independientemente de cuánto avancemos en nuestra determinación de lo que llamamos condiciones iniciales, es decir, el estado de un sistema ahora, independientemente de cuán avanzada sea nuestra capacidad de cálculo, siempre va a ser una capacidad finita que tenemos nosotros de conocer. Dicho en términos sencillos, si nosotros queremos determinar la posición de una partícula, podemos avanzar en tantos decimales como nos permite la tecnología, pero siempre va a ser una cantidad finita. Independientemente de cuánto avancemos en la tecnología, siempre esa pequeña diferencia se va a amplificar y va a estropear nuestra habilidad predictiva. Durante siglos, la física construyó su poder cultural en base a las predicciones. Se decía que el mundo a veces podía parecer fortuito, pero que en realidad solo era porque aún se desconocían algunas de las leyes fundamentales de su funcionamiento. Muy por el contrario, el avance del conocimiento científico, con el desarrollo de la mecánica cuántica y la teoría del caos, parecen señalar que el azar juega un rol fundamental en la producción de los fenómenos del universo, y que tal vez, después de todo, Dios tenga un cubilete en alguna de sus manos. Casualidad, riesgo, suerte, eventualidad de accidente e inclusive fatalidad son algunos de los numerosos eufemismos utilizados para evitar nombrarlo directamente. Pero el azar indomable, con su implícita sorpresa, está presente en todos los acontecimientos elementales del universo. Todo lo que existe en este universo sin dueño es, en mayor o en menor medida, fruto del azar. También la vida en la Tierra e incluso la especie humana son resultados del azar. Del azar en la biología y de las implicancias filosóficas de la existencia del azar nos ocuparemos en la última parte del informe que estamos presentando en Imágenes del Conocimiento. Por supuesto que el azar no solo conmovió los cimientos de la física, en la biología también provocó grandes transformaciones. Así, la primera versión acerca de la historia de la vida desarrollada por Lamarck a principios del siglo XIX era claramente determinista, ya que postulaba una transformación lineal de las especies con un propósito determinado: evolucionar desde las formas más simples a las más complejas hasta llegar al hombre. Es Charles Darwin quien posteriormente le otorga al azar un rol protagónico en el proceso de evolución de la vida. Para que ocurra la evolución, conforme a la idea de Darwin, tiene que haber variabilidad en las poblaciones, es decir, distintas variantes para una misma característica, supongamos el color del pelaje dentro de los individuos de una misma especie, ¿no es cierto? Y estas variantes surgirían en las poblaciones
por un proceso azaroso, es decir, independientemente de su utilidad o de su adaptación al ambiente. Luego, la selección natural lo que haría es favorecer a las variantes, digamos, más adecuadas conforme a las características del ambiente y haría que su frecuencia vaya aumentando en las distintas generaciones. Esta irrupción del azar trae aparejadas consecuencias importantes. Si realmente ocupa un lugar fundamental en la historia de la vida, significa que el proceso evolutivo es impredecible e irrepetible. Por lo tanto, podría especularse que si todo comenzara de nuevo, probablemente la especie humana nunca se desarrollaría. De hecho, el azar ha sido crucial en la multiplicación de los mamíferos, que fue posible recién hace unos 65 millones de años a partir de un evento clave, la extinción de los dinosaurios. Después de esta extinción, donde la gran mayoría de los dinosaurios se extinguen, digamos prácticamente todos, los mamíferos, encuentran su oportunidad. Y es a partir de esta extinción de dinosaurios que los mamíferos se diversifican, lo cual tiene como consecuencia, entre otras cosas, el origen de los primates y posteriormente de nuestra propia especie. En ese sentido, el origen de nuestra propia especie se inscribe como parte de un proceso que incluye un momento de azar muy importante, que es la extinción de los dinosaurios. Ahora bien, esta revalorización del azar como una fuerza productora de hechos inherente a la naturaleza no significa necesariamente que vivamos en un universo caótico. Tal vez signifique que aquellas viejas leyes inexorables de funcionamiento del mundo sean en realidad solo probabilísticas. En este sentido, numerosos científicos han desarrollado una sofisticada gama de modelos matemáticos que intentan medir, cuantificar y en última instancia dominar al azar. Por un lado existe el azar, pero por otro lado existe un fenómeno que es un fenómeno de naturaleza muy interesante, que es lo que se llama regularidad estadística. Y en ese sentido uno sí puede usar la regularidad estadística a su favor. Por ejemplo, uno tiene una moneda que supone que es una moneda perfectamente equilibrada. Entonces uno tira la moneda y tiene probabilidad de caer cara o caer seca. Y sin entrar a definiciones demasiado complicadas, uno puede decir, ya sabe intuitivamente que la probabilidad es un medio de que salga cara y un medio de que salga seca. Entonces uno realmente tira la moneda y no sabe qué va a salir, no lo puede predecir. Lo interesante es que si uno tira 1.000.000 de veces la moneda, entonces un número que no va a ser exactamente 500.000, pero que probablemente esté bastante cercano a 500.000 o por debajo o por arriba, va a ser la cantidad de veces que salió cara, y 1.000.000 menos ese número va a ser la cantidad de veces que salió seca. A medida que uno va repitiendo el experimento, se llega a lo que se llama regularidad estadística, o sea, la proporción de veces que sale cada uno de los eventos tiende a un límite fijo. Y eso sí se puede usar, se usa permanentemente. Y desde Pascal en adelante, podríamos decir, la filosofía, la ciencia, la matemática ha intentado domeñar el azar. ¿Quién no ha comprado, no ha tratado de adquirir algún secreto que le permita acertar siempre la ruleta, hacer bien la boleta de Prode o ganar en los caballos, ¿no? Y eso es una forma de capturar el azar a favor de uno. Eso no lo elimina al azar, sino que nos vuelve su cómplice, como si el azar fuera nuestro compañero, incluso en contra de los demás, ¿no? La existencia y el papel que juega el azar no solo es trascendental para las ciencias exactas o naturales, sino que también tiene implicancias extremadamente importantes en el ámbito de la filosofía. De hecho, la presencia de azar en el mundo es lo único que asegura al hombre la existencia de ciertos márgenes de libertad. En un mundo plenamente determinista, el ser humano sería un simple juguete de las fuerzas inexorables del universo. Ontológicamente, para un determinista, libre albedrío no hay. Ontológicamente, toda la historia de nuestra vida es una cadena muy complicada de causalidades y efectos. Recordemos aquella frase de Spinoza del siglo XVII que decía que si una piedra, en medio de estar siendo arrojada, tuviera conciencia de su movimiento, se creería libre. Y esa imagen es para pensar al hombre como una piedra, digamos. Como somos conscientes y creemos que nos movemos por nosotros mismos, nos creemos espontáneos en nuestra acción. Pero si conociéramos toda la cadena causal que termina en esa acción, en ese caso,
dejaríamos de tener la ilusión de libertad. Haya lo que haya, y aunque no haya libre albedrío en el fondo, de hecho, en un cierto sentido, los procesos están suficientemente indeterminados para nuestro conocimiento o como para proceso cotidiano para que se diga que hay después de todo libertad de decisión o responsabilidad de decisión. Creo que el azar existe porque si no existiera, todo estaría determinado y entonces si a mí cuando termino este reportaje me dan ganas de ir al cine, pues voy a llegar a la horrible conclusión de que no es que me dieron ganas de ir al cine, sino que mis células estaban programadas desde el origen del universo para que en este momento me dieran ganas de ir al cine después de este reportaje. Como creo en el libre albedrío, pero es un prejuicio, no lo puedo justificar. Aún a riesgo de ser acusados de románticos, podríamos decir que si el determinismo no se cumple a nivel micro y los elementos micro son capaces de impulsar procesos macro, entonces podríamos concluir que muchas de las acciones que llevamos a cabo por orden de nuestro cerebro pueden ser el resultado del azar intrínseco a nivel micro y que, por lo tanto, pueden no estar determinadas inexorablemente por un proceso del tipo causa-efecto. ¿Será así? Alguien dijo alguna vez que el libre albedrío era nada más que una ilusión, pero una ilusión sin la cual no vale la pena vivir. En Imágenes del Conocimiento cambiamos de tema. La música y los efectos sonoros son lenguajes utilizados por el cine, la televisión y también por la radio para generar en el espectador o en el oyente diferentes emociones y sensaciones que hacen más verdaderas las historias que allí se cuentan. Pero, ¿qué diría usted si le dijéramos que la mayor parte de la música y de los ruidos que se escuchan en esas formas de expresión artísticas no son precisamente lo que podría definirse como verdaderas, sino que en realidad son producto de la manipulación humana en diferentes fuentes de sonido? La herramienta para efectuar ese proceso de creación de sonidos es el sampler, y para comprender en qué consiste este instrumento y de los usos que se le puede dar, preparamos el siguiente informe. Pasos, una respiración agitada, el rechinar de una puerta, el ruido del agua de la ducha y el agudo roce del puñal contra su funda. Parece mentira, pero lo cierto es que para generar suspenso, los cineastas necesitan en muchas ocasiones más del sonido que de la imagen misma. Y si no fuese por la aparición en escena de uno de los desarrollos tecnológicos más revolucionarios de los últimos tiempos, crear ese clima les hubiese llevado siglos. Hoy, gracias a una máquina conocida como sampler, dotar a una secuencia de un clima adecuado puede llevar cuestión de minutos. Y lo mismo puede decirse de los tratamientos sonoros que se hacen para otras ramas del arte, como por ejemplo la música, donde incluso dio forma a nuevos géneros que se definen por la utilización exclusiva de este deslumbrante adelanto de la tecnología. ¿En qué consiste entonces este novedoso aparato? Un sampler básicamente es una máquina que registra sonidos de la naturaleza, sonidos reales de instrumentos, de cualquier fuente que genere sonidos, los procesa, tiene la capacidad de procesarlos y después tiene la capacidad de hacer algo con todos esos sonidos. Dispararlos de manera ordenada en el momento y para el uso que lo querramos usar. Un sampler es un instrumento en el cual vos incorporás un sonido a través de una entrada que tenga con un micrófono, una entrada para ingresar una señal, y tenés a través de una interfase que es un teclado generalmente la posibilidad de reproducir ese sonido tal cual como fue grabado, o a una velocidad más baja, o en un tono más alto o más bajo, o más alto también la velocidad. O sea que tenés una posibilidad de modificarlo, la reproducción, así como si grabaras en una cinta y la reproducís a más baja.